Gracias, Alison, por esa oración tan bonita. Y bueno, siendo de que usualmente los reportes tomamos bastante tiempo, nos vamos a meter de una vez de lleno a la presentación del día de hoy. Ahora, habíamos mencionado al principio que el tema del día de hoy va a ser controversial. Y en algunas áreas sí va a ser un poquito complicadas algunas cosas que vamos a mencionar. Pero aquel, como dice la palabra del Señor, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Trataré de no darle tanta vuelta al asunto, sino de ser directo y presentar las cosas como son, según la palabra del Señor. Y el tema es muy directo. Se llama el pecado de la neutralidad. El pecado de la neutralidad. ¿Qué es eso de la neutralidad? Bueno, los que han manejado, antes se manejaban carros estándar que tenía velocidades. Entonces tú le ponías la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y algunos tenían hasta la quinta velocidad. Pero entonces en la parte de medio, en la palanca, había algo que se llamaba la neutral. O sea, la neutral estaba a la mitad. O sea, no era ni primera ni segunda, era a la pura mitad. Y por más que tú la acelerabas, el carro no avanzaba, porque era la neutral. Eso de ahí viene la palabra neutralidad. O sea, ni vas para adelante, ni vas para atrás. Ahora, ¿por qué hemos escogido esta temática, el pecado de la neutralidad? ¿Cuántos escucharon esta frase tan famosa que se llamaba ser o no ser? Ese es el dilema. Y lo dijo nada más y nada menos que William Shakespeare. Ser o no ser. Y de ahí cuántos libros nos han escrito de una frase tan simple y tan sencilla. O somos o no somos. Así de simple y así de sencillo. Bueno, es que no es tan simple ni tan sencillo. Ese es el problema. Si fuera sencillo, pues entonces cualquiera lo haría. Pero en este caso no es ni tan simple ni es tan sencillo. Lo explico de la siguiente manera. Si somos, por ejemplo, respondiendo al dilema de William Shakespeare, ser o no ser. Si somos, o sea, si decides ser, vas a ser no solo ser, pero vas a ser rechazado, vas a ser ridiculizado y vas a ser hasta posiblemente perseguido. Otra vez, si decides ser, vas a ser rechazado, o sea, todo el mundo te va a dar la espalda. Vas a ser ridiculizado, todo el mundo se va a burlar en tu cara. Y hasta te van a perseguir y si pudieran, hasta te aniquilarían. Hasta te aniquilarían. De hecho, lo dijo el mismo Señor Jesús. Va a llegar el momento que hasta os quiten la vida pensando que están dando servicio a Dios. O sea que si pudieran y hasta quitarte la vida lo harían. Si no, pregúntale a la Santa Inquisición. Lo pudieron y lo hicieron. Porque había gente que decidió ser. ¿Ser qué? Leales a Dios y siervos del Señor. El hecho de definirse les costó la vida. O sea, no se trata de un asunto de, oh, ok, yo soy cristiano y voy y caliento la banca todos los sábados. No. Hay momentos en los cuales el ser te puede costar hasta la vida. Te puede costar ser rechazado y ridiculizado. Ahora, también tienes la opción de no ser. Y si no eres, entonces te has convertido en un neutral. O sea, no eres nada. ¿Por qué decidiste no ser nada? Entonces no vas ni para adelante, ni tampoco vas para atrás. Ni añades y tampoco quitas. En otras palabras, te mantuviste neutral, la pura mitad. Decidiste no ser nada. Y no vas a llegar a nada al final del día porque decidiste no ser nada. Y eso se llama neutralidad.
O es que si me meto en problemas. Bueno, entonces eres un neutral. Es que si hablo me voy a meter en problemas. Entonces eres un neutral. Es que si yo me expreso me van a criticar. Pues está bien que no te critiquen, pero entonces eres un neutral. No eres. No estás definido. Simple y sencillamente existes. Eres un neutral, pero no vas a ningún lado. Por más que le aceleras al carro, estás en neutral. No vas a llegar a ningún lugar. 3 preguntas retóricas. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Y para qué somos? Son preguntas retóricas, ¿eh? Pero son preguntas muy importantes de análisis y de entender. ¿Quién eres tú, querido amigo? ¿Por qué no fuiste mormón? ¿Por qué no fuiste testigo de Jehová? ¿Por qué no fuiste bahá'í? ¿Por qué no fuiste musulmán? ¿Por qué no fuiste taoísta, shintoísta, budista, hinduista, nazareno, luz del mundo, mormón, etcétera, etcétera? ¿Por qué adventista? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Y para qué eres lo que eres? Bueno, por muchos años, muchos hemos profesado ser adventistas. Y profesamos creer en cosas como, por ejemplo, que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la regla de fe, que la Biblia es la regla de esperanza, que la Biblia es la base de nuestras doctrinas y que prácticamente la Biblia es nuestro credo y nuestro nombre implica lo que somos. O sea, no es solamente llevar un título. Adventista significa que tú crees que Cristo pronto regresa. Y eso implica que por eso no eres pentecostés, porque no crees en el rapto secreto. Tú crees que Cristo viene de forma visible, audible, y todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Te fijas? ¿Quién eres? Define lo que crees, lo que haces y para dónde vas. Y nosotros hemos creído como adventistas que la Biblia es la base de toda idea, pensamiento, credo y acción, y lo hemos creído desde que la iglesia pues fue fundada por el mismo Señor Jesús. Ahora, Elena de White, hablando acerca de la iglesia, que el manual de iglesia dice que está basado en la Biblia y que todo lo que creemos está basado solamente en la Biblia, lo saqué de la página del portal de la Iglesia Adventista. En Joyas de los Testimonios, Elena de White dice: el mensaje a la iglesia de Laodicea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. ¿Quién es el actual pueblo de Dios? Pues según nosotros, los adventistas. Ahora, si tú no crees que la iglesia adventista es el pueblo de Dios, pues entonces vete con los mormones o vete a otro lugar, si no crees que la iglesia adventista es el pueblo de Dios. Pero si tú crees que la iglesia adventista es el pueblo de Dios, también tienes que aceptar lo que dice Elena de White, que el pueblo de Dios también se le da el título de Laodicea. Por eso dices, se le aplica al actual pueblo de Dios. ¿Y qué tiene de malo ser Laodicea? Bueno, la misma Elena de White lo explica. Mensajes Selectos, tomo 1. El mensaje a la iglesia de Laodicea se aplica a nuestra condición. Cuán claramente se describe la posición de los que creen que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios. Nadie nos gana en la Biblia, ¿eh? Nadie nos gana en retórica, nadie nos gana en debate, nadie nos gana en doctrina, nadie nos gana en hermenéutica y exégesis, pero dice, al paso que no ha sentido en su vida el poder santificador de ella. Interesante. Ahora, ¿a quién se le aplica todo esto? A la Odisea. ¿Y quién es la Odisea? La iglesia adventista. ¿Cuál es el problema de ser identificado con la Odisea? Pues mira lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 3, 16 y 17. Por cuanto eres neutral, que es exactamente lo de tibio, ni frío ni caliente, o sea, estás a la mitad, te vomitaré de mi boca. Quiere decir, yo dije que este tema va a ser controversial y no le vamos a endulzar la píldora.
La tibieza espiritual le da asco a Dios. Otra vez. La tibieza espiritual le da asco a Dios. ¿Qué es lo que te da asco? Lo que vomitas. Por eso dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. ¿Y por qué te va a vomitar? Porque eres tibio. Y lo tibio le da asco a Dios. ¿Por qué? Porque no se define. La Odisea no se define. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido, tengo hospitales, tengo escuelas, tengo instituciones, tengo clínicas, tengo colegios, tengo de todo y de nada tengo necesidad. Pero el testigo fiel le dice a la Odisea, no sabes que eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Oye, si Jesús se pone a predicar estos sermones el sábado, lo desfraternizan. De disidente no lo bajan al pobre. ¿O crees que le darían una credencial para predicar los sábados? Le quitan la credencial. Diciéndole, hermanos, esta iglesia de aquí, de Washington, esta iglesia de acá, son unos miserables. ¡Uy! Son unos ciegos, desnudos, pobrecitos, desventurados y están listos para irse al infierno. Oye, a junta de iglesia. Y aquí vamos a ver a Jesús. Lo apedrearíamos. Lo apedrearíamos. Ahora, yo simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que la condición de la Odisea le da asco al Señor. El pecado de la Odisea no solamente es que es ciega, pero el pecado es que es neutral. Ni es fría, o sea, no está en el mundo. Es que, pastor, le estoy echando ganas. Eso lo venimos diciendo desde que entramos a la iglesia. Le echo ganas, pastor. Soy chismosa, pero no tanto. O sea, sí me aviento mis chismecitos, pero de vez en cuando. No soy como la de la vecindad, que es bien chismosa, pastor. Pastor, sí robo, pero no tanto. O sea, soy mecánico y a veces no le pongo las piezas correctas y me agarro dinero, pero, o sea, no es todos los días, es solo cuando necesito. Sí, pastor, le pego a mi mujer, pero tampoco es todos los días, es nomás cuando se porta mal. O como algunas hermanas dicen, ¿verdad? Si no me pega, no me quiere. O sea, ¿qué excusa es esa? Te llamas cristiano y piensas que eres caliente, pero no estás caliente, estás bien frío, estás bien muerto espiritual. El problema de la Odisea es que la Odisea es tan ciega que no se da cuenta que da lástima. Ahora, yo sé que es duro hablar así, porque alguien luego van a decir, ay, está atacando a la iglesia, está atacando a la iglesia. ¿De cuándo acá los hijos se ofenden que sus papás los regañen? Ahora, yo no estoy diciendo que yo soy el papá, yo solamente te estoy leyendo lo que dice la Biblia, lo que dice Papá Dios. Ahora, si tú decides ofenderte, pues ya es tu asunto de ser la Odisea, neutral, no quieres ver. Pero por ahí hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues si no quieres ver, no veas. Pero el problema de la Odisea es que por mucho tiempo se ha mantenido neutral. En momentos que deberíamos haber hablado, y no solamente hablado, protestado, gritado y haber denunciado, decidimos mantenernos neutrales y cerrar la boca. ¿Y sabes qué piensa Dios de esto? Testimonios tomo 3. Si hay un pecado que Dios aborrece sobre cualquier otro, llámese robo, adulterio, chisme, fornicación, pornografía, y la lista sigue, si hay uno que Dios aborrece sobre cualquier otro, del cual su pueblo es culpable, y recuerdas que ya dijimos cuál es el pueblo de Dios, ¿verdad? Es no hacer nada en medio de un caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en medio de una crisis religiosa se considera por Dios, ¿por quién?
por una junta de iglesia, por una junta administrativa, por una junta ministerial, por Dios, amigo y hermano, como un gravísimo crimen. Y es igual que el peor tipo de hostilidad. ¿Sabes qué hostilidad? Enemigos de Dios. Por eso Jesús bien claramente dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y si tú estás contra Cristo, ¿en qué te convertiste? No es su amigo, sino en su enemigo. Una cita más. Nadie puede estar en una posición neutral y a la vez ser un soldado en el ejército del Señor. Ay, pastor, por eso no avanzo. Pues obviamente es el dilema de William Shakespeare: o somos o no somos. El problema es que muchos de nosotros no hemos sido. Queremos ser, pero no somos. Y al no ser, somos neutrales, y al ser neutrales no podemos ser soldados. No podemos. ¿Por qué? Porque no nos definimos. Es como la historia que escuché una vez que venía la guerra de la guerra civil de Estados Unidos, que estaban los del ejército de casacas azules y el ejército de casacas grises, y a un adolescente se le vino la brillante idea de decir: no, pues la verdad, yo no estoy ni con los azules ni con los grises. Y se puso la chaqueta azul y el pantalón gris, y cuando sale al campo de batalla, ¿qué crees que hicieron? Entre los dos ejércitos se lo ejecutaron. Porque traía de los dos. O sea, o le vas a un equipo o le vas al otro, pero no le puedes ir a los dos. Es más, ve a un estadio y cuando le metan un gol a un equipo, fanfarréalo, y cuando le metan un gol al otro, te van a decir los de ahí: oye, pues ¿a cuál le vas? Pues yo nomás vine a ver que le meten el gol al que le metan el gol. No, la idea es que tienes que definirte a favor de quién estás. Dice ella: nadie puede estar neutral y al mismo tiempo ser un soldado en el... Por más que tú digas soy parte del pueblo de Dios, si eres neutral, tú no eres un soldado de Dios. Y Jehová no es Jehová de tu ejército, porque tú ni siquiera estás en el ejército. La neutralidad es un grave riesgo para el pueblo de Dios. No lo digo yo, lo dice Elena de White. Muchos, al estar en medio de una crisis, han tratado de mantenerse en una posición neutral. No me meto, porque el que se mete de redentor sale crucificado, así es que yo no me meto. Pero han fracasado en su propósito. Nadie puede mantenerse en terreno neutral. O eres trigo o eres cizaña, no hay de otra. O eres frío o estás caliente, no hay de otra. O eres amigo de Dios o enemigo de Dios, no hay de otra. O eres cristiano o no lo eres, no hay de otra. Ser o no ser, el dilema de William Shakespeare. Sigue diciendo: los hombres y mujeres de doble ánimo son los mejores aliados de Satanás. Ándale. Híjoles, esta sí está dura. Esta sí está dura. Los hombres y mujeres, ¿qué son los de doble ánimo? Pues los que un día se ponen la chaqueta azul y el otro día el pantalón gris. Un día con el mundo, otro día con Dios. Un día con el diablo, el otro día con Dios. Un día en las cosas de Dios y otra cosa en las cosas del diablo. O sea, los de doble ánimo, ¿cuál es el problema? Y que están en el pueblo de Dios, son los mejores aliados de Satanás. ¡Wow! Y apenas estamos comenzando. Mira lo que dice Elena de White: los predicadores y la gente están en peligro de ser hallados del lado de las potestades de las tinieblas, incluyendo los pastores. Oh, por supuesto. ¿Sí? Incluyendo las iglesias, por supuesto. No hay tal cosa como una posición neutral. Eso no existe. Existirá en tu cabeza, pero no en la de Dios. Dios sabe dónde estás parado. ¿Estamos decididamente a favor de lo bueno o decididamente a favor de lo malo? No hay punto medio. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La pregunta, amigo y hermano, es: ¿recoges tú o desparramas? Esta es la pregunta. ¿Estás bajo el espíritu de Dios o estás bajo el espíritu del puro Satanás? Esa es la pregunta. ¿Estás preparándote para el cielo o estás preparándote para el infierno? Esa es la pregunta. Ser
o no ser. Ahora, obviamente Dios te da la opción de lo que quieras, pero no puedes estar neutral. O eres o no eres. No lo digo yo, Cristo lo dice. El que conmigo no es, contra mí es. Ya se definió. Enemigo. Si no es mi amigo, es mi enemigo. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Nunca te ha pasado? Me recuerdo cuando era chico, nos pagaba un señor por cortar maíz, por desgranarlo. Y me acuerdo que un muchacho lo llamaron para ir por las tortillas o no sé qué pasó, y como ya no le iban a pagar, agarró un montón y lo desparramó por todo el suelo, en venganza, ¿verdad? Amigo o enemigo. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no edifica, destruye. El que no anima, desanima. ¿O somos o no somos? Esa es la pregunta. Es más, ya lo dijo Desmond Tutu. Si permaneces neutral en una situación de injusticia, entonces estás ya del lado opresor. Solo por haberte quedado callado. El que ve el mal y no habla, se hace culpable de ese mal. Es más, ¿no has leído las citas de Elena de White que dice que hay iglesias que están bajo maldición porque hay pecado en las iglesias y todo el mundo está callado? Y todo el mundo sabe lo que se está haciendo en esa iglesia y nadie dice nada. Son culpables de ese pecado. Porque se quieren mantener neutrales, porque son amigos del hermano, son amigos de la hermana, son amigos del que está en el pecado. Pregúntale lo que pasó con Josué. El pueblo estaba siendo vencido, y cuando pregunta, ¿por qué está siendo el pueblo vencido? Porque hay pecado en el campamento. Y finalmente dice, tribus de Israel, en alguna de ustedes hay alguien que trajo maldición sobre Israel, hay pecado en el pueblo. Mira, todos calladitos. Y se fueron echando suertes, cayó tribu, familias, hasta que llegó con Acán. Y finalmente viene Josué y le dice, hijo mío, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pues es que cuando cayó Jericó, pues yo vi un buen manto babilónico y vi un lingote de oro, y la verdad yo toda la vida he estado bien pobrecito y pues la codicia me enganó y me lo agarré. Y dice, pero ¿no te pones a pensar que trajiste maldición al pueblo por tu codicia? Perezcas tú y tu casa contigo. Dice, hasta su perro lo mataron. Al burro y los animales, hasta a la mujer y las hijas que no tenían nada que ver. Imagínate. ¿Y por qué las mataron a las hijas y a la mujer y hasta a los animales? Porque ellas sabían y se callaron. Eso se llama pecado de complicidad. Tú sabes lo que se está haciendo mal y por no decir nada te haces cómplice de ese pecado. O como lo dijo Albert Einstein, si todo te da igual, estás haciendo malas cuentas. O sea, si al final del día, en todo lo que pasa a tu alrededor, no ves nada malo, eres igual que ellos. La pregunta sigue en el tintero, ¿ser o no ser? Hoy en día vivimos en una sociedad que ya no sabe la diferencia entre la derecha y la izquierda. Lo que Dios llama malo, ellos le llaman bueno. Y lo que Dios llama bueno, ellos le llaman malo. Hasta se sienten súper orgullosos de eso, ¿eh? Le llaman el orgullo homosexual. El orgullo homosexual. O sea, hasta se sienten orgullosos. A ver, ¿cuándo sacan la bandera del grupo de los orgullosos adúlteros? Pues también que hagan su bandera de una vez, ¿no? O que también hagan el club de las chismosas. Y hagan una bandera, ¿verdad? Orgullosamente chismosa, salió del closet. Y todo el mundo está con la bandera, bienvenida hermana, finalmente. O del club de los Judas, ¿verdad? De los traidores. O de los que roban. O de los que mienten. O de los de Pedro, los que sacan espadas. O los que les pegan a la esposa. O sea, ¿de cuándo acá el pecado es un orgullo? ¿De cuándo acá el estar en rebelión contra Dios es un orgullo? Te fijas, el mundo está ciego, pero ¿quién está hablando en contra de esto?
¿Quién está tomando partido a favor de Dios y diciendo esto es una abominación? Pero pastor, es que si hablo me van a juzgar de misógino, me van a juzgar de homofóbico, me van a etiquetar de ser un alarmista, un extremista, un fanático y un criticón. Pero aquí la pregunta es: ¿a quién le estás dando gusto? ¿A los que se sienten orgullosos de estar en el pecado o al Dios creador del cielo y de la tierra? Pregúntale a Noé cuántos estuvieron de su lado cuando Dios les dijo el mundo va a ser destruido. Pero hoy en día, amigo y hermano, estamos en el problema que hablar la verdad no solamente ya se convirtió en impopular, sino en atrevido, molesto y hasta irrespetuoso. Hoy en día, con lo que le llaman la cancelación de la cultura, así se llama en inglés, cancel culture, cancelación de la cultura, para ser políticamente correctos, calladito te ves más bonito. No digas nada, no te metas en problemas. ¿Para qué hablas? Porque si hablas, luego te van a decir: uy, está atacando a la iglesia, uy, está atacando al gobierno. Y que cuando prediques el mensaje de los 3 ángeles, te van a acusar de que eres un atacador del papado, que eres un irrespetuoso, que eres un odiador, terrorista, religioso. ¿Oh, sí? Ese es el asunto de ser o no ser. Porque sea que te definas a favor de Dios o del mundo, hay una consecuencia. Es así. Esto no se trata, amigo y hermano, de un asunto de concurso de popularidad. No se trata de cuántos likes te dan en tu canal por no ser atacante de los pecados que se están haciendo. Por ejemplo, tú vas a la iglesia de Joel Osteen y tienes 50,000 miembros. 50,000 miembros. Y está a reventar todos los domingos. ¿Pero qué les predica? Tú eres un campeón. Te ves tan bonito. Sí, estás en pecado y en adulterio y homosexualidad y lesbianismo. Pero ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo para criticarte? ¿Quién soy yo? Mira, eres hijo del rey, por lo tanto eres un príncipe y tú vas a heredar la tierra de Jehová y el Señor tiene promociones para ti. Y en pecado el otro, y yéndose al infierno y sus pastores dormidos diciéndoles pura mentira y falsedad. Porque eso es, y eso le encanta a la gente. A la gente le gusta pastores comprometidos, pero no con la verdad, sino con el pecado. Hoy en día la noche ya está tan avanzada, amigo y hermano, que pronto viene sobre este mundo el diluvio. Uno de estos días viene. Igual que le llegó el turno a Sodoma, igual que le llegó el turno a Gomorra, igual que le llegó el turno a los antediluvianos, igual que le llegó el turno a Nínive, e igual que le llegó el turno a Jerusalén, viene sobre este mundo el turno de nosotros. Dios ya está afilando la navaja, porque cada quien ya se está definiendo. El que no es con Cristo, contra Él es. Y si hay algo que Dios aborrece, mira, por lo menos el mundo ya se definió. El orgullo gay, bueno, ya se definieron, ¿no? Son orgullosos de ser gay, ya están definidos. Lo que a Dios le aborrece es que su pueblo no se defina. Mira Elena de White cómo lo presenta. El Señor aborrece la indiferencia y deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Y a través de los siglos Dios ha tenido héroes morales y los tiene en aquellos que, como José, Elías y Daniel, no se avergüenzan de ser conocidos como parte de su pueblo. La bendición especial de Dios acompaña a las labores de hombres de acción que no se dejan desviar de la línea recta del deber, sino que con energía divina preguntan: ¿quién está de parte de Jehová? Y en los días de Elías, él pensaba que él estaba solo, pero no estaba neutral. Él había tomado la decisión de ser verdadero profeta de Jehová. Mientras el
pueblo muerto en sus pecados, adorando a otros dioses, adorando a Astarot, adorando a Baal y sacrificando niños a Moloch, el pueblo de Dios calladito se veía bien bonito. Y Elías le dice a Dios, ¿sabes qué? Solo quedé yo. Todos los demás ya se acobardaron. Todos los demás ya se callaron. O pregunta a los 3 jóvenes en Babilonia con el horno de fuego. Cuando sonaron la música y los instrumentos, todititos como fichas de dominó, de rodillas ante la imagen. Se definieron. Excepto 3. Excepto 3 que sí sabían lo que eran y que lo mostraron con sus hechos. La pregunta es, hoy en día, mientras el mundo se ha definido en su inmoralidad, en su homosexualidad, en su lesbianismo, en su transexualismo, la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios debería de mantenerse neutrales y no salir a las calles como ellos para regar estos libros como hojas de otoño y decirle al mundo, viene el juicio de Dios? Y no lo digo yo, eso lo dice el mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Viene el juicio. ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Noé? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está José? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están aquellos grandes hombres que existieron en la antigüedad? Cuando el mundo entero está pisoteando la ley de Dios, cuando el mundo entero está abrazando el secularismo y crece el ateísmo y sacaron a Dios de las escuelas, ¿dónde está el pueblo de Dios? Cuando el espiritismo, la brujería, la ouija, la hechicería, el satanismo crece en todas las series, en todas las caricaturas y en todas las películas, ¿dónde está el pueblo de Dios? Si no es que está viendo todo lo que el diablo le está dando. Cuando ideas como la evolución, que venimos hasta de los animales y la gente se lo ha creído, ¿dónde está el pueblo de Dios que dice que hay un creador del cielo y de la tierra y que hay que adorarlo solamente a Él, no a los changos? Mientras este país y otros países matan millones de niños inocentes en el vientre de sus madres, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están aquellos que como en voz en clama, voz en cuello? No solo a mi pueblo, al mundo entero, y dile su pecado. ¿Dónde está el pueblo de Dios? O somos o no somos. Y mientras el papado, y de eso voy a estar hablando este fin de semana en San Cristóbal de las Casas, mientras el papado ya tiene el mundo en la bolsa y está listo para la ley dominical, ¿cuántos hay dentro del que se llama el pueblo de Dios? Y nos gloriamos en llamarnos el pueblo de Dios. Y dicen, no hablen de esos temas, porque eso es adelantar la persecución. Nos van a sacar las guillotinas, nos van a sacar los instrumentos de tortura, nos van a cancelar. No, calladito te ves más bonito. No toques esos temas. Esos temas ya se convirtieron en un tabú para la iglesia. Uy, la ordenación de la mujer. No toques de eso. Homosexualidad en la iglesia adventista. Uy, no toques eso. Iglesias adventistas del séptimo día homosexuales. No hables de eso. Shh. En los tiempos de crisis religiosa, aquellos que son neutrales, si hay un pecado que Dios aborrece, es de que aquellos que conocen la verdad se queden callados. ¿Y saben por qué muchos se queden callados al final del día? Porque están dejando saber una cosa que es muy obvia. Están más preocupados de salvar su propio pellejo que buscar la gloria de Dios, como en los días de Elías. Están más preocupados que no los echen al foso de los leones. Están más preocupados que no los echen al horno de fuego. Están más preocupados que no les quiten el trabajo. Están más preocupados que no les quiten el cheque o la credencial. Están más preocupados que no les quiten el cargo de la iglesia, ¿verdad? Porque al final de haber sido primer anciano, ahora lo ponen nomás de diácono.
Están más preocupados por su propia reputación que por la gloria de Dios. Y esos son los que Dios va a usar. Los que no tienen temor de Dios, sino más bien temor del enemigo. ¿Dónde están aquellos que cuando los mismos fundamentos de la iglesia son sacudidos y desafiados por muchos, no es el momento de mantenernos neutrales, sino más bien de definirnos? Oh sí, amigos y hermanos, hay asuntos que están pasando en la iglesia desde hace mucho tiempo, pero nadie quiere hablar de ellos. Y nadie quiere hablar de ellos porque precisamente el hablar de ellos tiene un costo. Por eso mencioné que el tema del día de hoy no iba a ser un tema sencillo, iba a ser un tema controversial. Y lo es. Porque aquí la pregunta es ser o no ser. Ese es el dilema. Si eres, hay una consecuencia, la vas a pagar. Si no eres, también hay una consecuencia. Te convertiste en enemigo de Dios. Porque si hay un pecado que Dios aborrece, es ser neutral e indiferente cuando Dios te necesita. Pero si decides ser y estar del lado de lo correcto, del lado de Dios, esa clase de hombres y mujeres que Dios busca, que sean tan leales a Dios como la brújula lo es al polo. Te sabes la cita, ¿verdad? Aunque los cielos se muevan y la tierra se sacuda, hombres que le llamen al pecado por su nombre. Oh, hermano, no se trata de popularidad, se trata de que cuando tú te definiste, te cortan la cabeza como a Juan el Bautista. Te van a cerrar las puertas en todos los púlpitos, te van a llamar disidente, te van a cancelar, literalmente, y si pudieran, hasta la vida te quitarían. ¿No me lo crees? ¿No escuchaste el caso de este pastor? El pastor Conrad Vine. Apenas reciente, hubo una reunión de una convocación y el pastor se pone a predicar la verdad. ¿Y sabes qué es lo que predicó? Que cuando vino la pandemia y que cuando la iglesia necesitó el apoyo de sus líderes, dándoles cartas para que por conciencia personal no se pusieran el pinchazo, no les quisieron dar cartas. ¿Y sabes por qué no les quisieron dar cartas? Porque la iglesia se puso a favor de ponerse el pinchazo. Y no les dieron cartas. Mejor venían con fuerte pregón para que nosotros les diéramos cartas de excepción. ¿Saben cuántas cartas dimos en fuerte pregón? Cantidad por todos lados. Cantidad de cartas. Y les decíamos, oye, ¿por qué no se lo piden a su pastor? No, porque el pastor dice que no, ellos no nos van a dar cartas. Que ese es el voto de la iglesia. Digo, ¿en serio? Pues ustedes son miembros en regla, o sea, ¿por qué no les van a dar las cartas? Pues el pastor Conrad se pone a decir que la iglesia, cuando debería haber brillado más, especialmente con el mensaje de la libertad de conciencia, y haber apoyado a sus miembros, dándoles cartas de excepción para no ponerse el pinchazo, al final del día, la misma iglesia animó a los pastores y a la misma gente a ponerse el pinchazo. Entonces tú dices, ok, está bien, fuerte sermón. Bueno, ese no es el punto. El punto que él dice es, ahora sabemos la verdad de lo que pasó con la cuestión del pinchazo, que los que se lo pusieron prácticamente los llevaron a la tumba más rápido. Ataques al corazón, miocardios y la lista sigue. Dice, aquellos dentro de la iglesia que eran líderes, eso fue el sermón de él, dice, hoy si fueran honestos deberían renunciar y ser despedidos. Uy, no hubiera hablado. No hubiera hablado. Ahora, no es que dijo algo equivocado, dijo la verdad. Adventist Today dice ahí que
los argumentos del doctor, que es doctor en teología, tremendo predicador. Dice que él precisamente sacó sus argumentos acerca de el derecho de cada individuo para tomar la decisión en aquel entonces, en la pandemia, de ponerse el pinchazo o no. Ahora, ¿cuál es el punto? Lo resumo porque ya el tiempo prácticamente se me terminó. El punto es que al final del día, y esa fue la posición de Fuerte Pregón, si tú te quieres poner el pinchazo, es tu decisión. Si tú no te lo quieres poner, es tu decisión. No es la decisión de un ministerio ni de una iglesia, es tu decisión. Porque al final del día lo van a poner en tu cuerpo. Y según la Biblia, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si te lo vas a poner, infórmate por lo menos. Riesgos y consecuencias. Infórmate tú, no lo que dice aquel pastor o el otro pastor. Tú investiga según lo que dice palabra de Jehová. ¿O no es lo que leímos al principio? Que todo lo que nosotros decimos y hacemos está basado en la palabra de Jehová. Un escrito está. No es lo que dice una iglesia, no es lo que dice una persona o un grupo de personas, sino lo que dice escrito está de la palabra del Señor. Pues bueno, el pastor se pone a decir la iglesia, cuando debería haber sido apoyo en aquel entonces para aquellos que en libertad de conciencia no se querían poner el pinchazo, los abandonó. Por lo tanto, deberían renunciar. Resultado fue, lo cancelaron. ¿Sí? Así como escuchas, lo cancelaron. De hecho, el pastor Bor, que muchos aprecian, es que hay que hablar lo que hay que hablar, ni modo. Que muchos lo aprecian porque predica la verdad y de la verdad presente y la verdad presente y la verdad presente. Bueno, es que la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Tenía un evento, un simposio, donde había invitado desde el año pasado al doctor Conrad para ser uno de los oradores. Después de ese sermón, lo canceló. Literalmente, lo canceló. Le quitó la invitación. Y de hecho, el pastor Boris hizo un video explicando por qué razón lo cancelaron. Imagínate, los de la verdad presente cancelando a otros predicadores que están diciendo la verdad. Es que dijo algo el pastor Conrad, que pisó muchos callos en los pies de muchos. Y mira la respuesta de Bor. Está en inglés, ahorita te la traduzco. Hello, dear friends. Pastor Stephen Bohr here, president of Secrets Unsealed and Some TV. I have a special notice that I want to share with you. We invited Dr. Conrad Vine to speak at our annual summit over a year ago. At the time, we knew his views concerning the vaccine and how the church managed the pandemic. This did not keep us from inviting him at that time. Contrary to the rumor mill of social media, the reason we rescinded his invitation to speak at our summit had nothing to do with his views on the vaccine or how the church dealt with the pandemic. Dice que cuando ellos habían invitado al Dr. Conrad a su evento, ellos como ministerio de apoyo a la iglesia adventista, ellos estaban conscientes de cuál era la posición del Dr. Conrad acerca de las vacunas, el pinchazo. Y que la razón que lo cancelaron, o sea, el ministerio de él, o sea, le quitó la invitación, no tuvo nada que ver con el asunto del pinchazo, porque ellos ya conocían cuál era la posición del doctor Conrad acerca de el pinchazo. O sea que no lo cancelaron por eso, sino fue por otra razón. Entonces la pregunta es, si no fue porque predicó acerca de que la iglesia
pues no apoyó a su membresía, dándoles cartas y por conciencia y libertad de conciencia. Entonces, ¿por qué lo cancelaron? Escuchen la razón por la cual el ministerio de Bohr, del pastor Bohr, decidió cancelar al pastor Conrad de esta invitación. Escuchemos. The reason lies elsewhere. Recently, at a lay organized camp meeting in Maine, he made some suggestions that would affect the organizational structure of the Seventh-day Adventist Church in North America. He recognized that his suggestion was, and I quote, contentious. He suggested that perhaps the time will come when the laity will have to gather to establish a lay conference, that they might incorporate, members would return their tithe there, and establish a committee to allocate the tithe to conferences that are faithful to Scripture, and in that way, the conferences, and I quote, that go woke will go broke. Very simple. O sea, lo que él está diciendo es de que el problema no es lo que él había dicho del pinchazo o de la posición de la iglesia durante la pandemia. No. Fue la declaración que el doctor Conrad, el pastor Conrad hizo, que había conferencias, y las hay, que abiertamente están contra estatutos, leyes y principios de la palabra de Dios. Votos mundiales de la iglesia adventista, hasta iglesias homosexuales, y que el pastor Conrad dijo, ¿por qué razón? Dice, llegaría un momento en que de repente todos los hermanos que están en contra de esas apostasías que se están haciendo dentro de la iglesia, y que muchos de esos empleados están siendo pagados con diezmos sagrados de Dios, dice, puede llegar el momento en que se haga como una conferencia aparte, guiada y fundada por laicos, donde reciban el diezmo de los hermanos y lo pongan en las conferencias que son fieles a la palabra de Dios, y no aquellos que están siendo infieles. El asunto tiene que ver con el diezmo. El asunto tiene que ver que el doctor Conrad se atrevió a tocar lo intocable en la iglesia adventista. Por si tú no sabías, uno de los tabúes más grandes en la iglesia adventista es el diezmo. El que toca el diezmo es como que tocó la niña de sus ojos. De hecho, hay una organización que se llama ASI. Tienen un libro morado así, gruesote. Y es el grupo de asociación de ministerios de sostén propio que la iglesia aprueba que son fieles a la iglesia. Fíjate, no tanto a la palabra de Dios, fieles y de apoyo a la iglesia, incluyendo el del mismo, incluyendo el del mismo. Pero como Conrad toca el asunto del diezmo y sugiere, ni siquiera lo da por hecho, simplemente sugiere, dice, si el liderazgo no hace cambios con esta gente apóstata que está en la iglesia, dice, va a llegar un momento que la misma gente que ya ni les quiere mandar el diezmo, ellos mismos pueden abrir como un tipo de conferencia alterna y de ahí pagarle a los pastores que son fieles y no a los pastores infieles que están promoviendo pecado dentro de la iglesia. Solo por haber dado esa sugerencia, era una idea. Inmediatamente se deslindó de él. ¿Por qué razón? Porque si lo invita a su campamento, entonces ahora lo asocian con él. Entonces quiere decir, me da la impresión que también Bohr ha de pensar igual que el pastor Conrad. No, mejor lo cancelamos. Y lo cancelaron. Literalmente. Le quitaron la invitación. En el volante que lo tenían ya con anunciado y todo eso, le quitaron la foto y invitaron a otra persona. ¿Por qué razón? Porque sugirió
que para no apoyar a pastores apóstatas que estaban predicando apostasía en la iglesia adventista, y cierra su argumento, el querido pastor Bohr, diciendo: a pesar que en la iglesia hay apostasía, sigue siendo la iglesia de Dios. Y Dios tendrá que limpiarla a su manera. Entonces, ¿para qué está Él? Entonces, ¿para qué levantó su ministerio? Si Dios no va a usar el ministerio de Él para limpiar a la iglesia, entonces ¿para qué está su ministerio? ¿Para cubrir el sermón de un sábado? Cualquiera lo puede hacer, a menos que Él también se atreva a hablar abiertamente la verdad. Y Él mismo ha probado lo que se siente que lo cancelen, porque Él mismo lo han cancelado en diferentes lugares. Oh, pero ese es el punto. Cuando tú te quieres mantener neutral, ni en un lado ni en el otro, ¿me entiendes? O es que si me junto con los disidentes van a decir que soy disidente, y como Conrad ya lo están poniendo como disidente, ahí nos vemos. Entonces, ¿de qué lado estás? No, es que tocó la estructura y el diezmo. Ah, tú estás defendiendo más el diezmo. ¿Y qué de lo que dice que hay pastores hasta homosexuales que están siendo pagados con el diezmo? Pastores apóstatas que están siendo pagados, para que la gente ya ni está confiando en sus líderes. O eso ni lo toca. Ni lo toca. ¿Por qué razón? Para dar como la impresión que está a favor de apoyar a la iglesia organizada. ¿Para qué? Para que así le ponga una palomita. Sí, este sí es ministerio de apoyo. Tú dirás, pastor, estás sacando una conclusión personal. No, ¿y qué te parece lo de Batallas de Fe? ¿Te acuerdas de Batallas de Fe? Que iba a venir a República Dominicana. ¿Te recuerdas? Venía a República Dominicana. ¿Y sabes quién era un invitado a Batallas de Fe en República Dominicana? El pastor Bohr. Él era uno de los oradores. Pero como venía David Gates, que era un disidente, que dijo: aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Ahí nos vemos. Se zafó. No lo vayan a mezclar con los disidentes. El que con lobos anda, aullarse. De por sí ya dicen que es un disidente. O sea, la pregunta es: ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? Mejor Walter Bate vino. Mejor Walter Bate vino. Y se definió. Y se definió. De hecho, uno de los que vino, que era Oliver Coronado, después desapareció también. Un hermano me llamó en la semana y me dice: ¿qué has sabido de Oliver Coronado? No, pues sabrá su abuelita, no sé. Lo único que yo sé es que cuando vino Batallas de Fe, y eso está grabado, está en video, y le preguntaron a él: oiga, y si la iglesia adventista lo borra porque predica la verdad presente, ¿qué haría usted? Y lo que contesta Oliver Coronado es decir: no, pues si me tiran a patadas me meto por atrás o por la ventana o por el techo. Dice: adventista nací, adventista me muero. Eso me suena católico. Católico nací, católico me muero. Oye, un segundito, ¿de dónde estás parado? ¿Estás defendiendo la palabra del Señor o estás defendiendo una estructura? O sea, ¿a qué nivel hemos llegado en donde ya la verdad no es importante? ¿A dónde hemos llegado? Es más, tú dirás: no, es que como ahora el pastor Bohr se zafó de David Gates porque es un disidente, se zafó de Walter Bate porque es un disidente, se zafó de Gambetta. Ah, sí, porque le han hecho preguntas de Gambetta, ¿verdad? Uy, no, sí, somos amigos, pero eres un disidente. No, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. No me vayan a marcar como disidente. Pero ¿sabes cuántos lugares en el internet lo ponen como disidente? Un montón. Pastor Stephen Bohr, ¿pertenece a la iglesia adventista o no? Porque dice que es adventista, pero habla como disidente. O sea, o somos o no somos. O somos o no somos.
Ah, no, porque si está muy disidente le quitan las credenciales, pero si ya se jubiló, no le hace. Te pueden quitar las credenciales todavía y te ponen en la lista negra. Es más, ¿tú sabías que Ganun Diop, sí, Ganun Diop, el de libertad religiosa y ecumenismo, que es el nuevo líder del ecumenismo de la iglesia adventista y que está así como uña y mugre con el papado? ¿Sabes qué dijo de aquellos que andan predicando en contra de la iglesia y en contra de lo del pinchazo y todo eso? Escúchalo tú mismo. Now the fruit of the Holy Spirit exclude violence against others. If we go after people's faith, it is irresponsible. Why? Because we put, in fact, Seventh-day Adventist lives in danger. And that would be reckless. Wow. We have to remember, we are a restorationist movement, not a sectarian, violent breed of believers, closet terrorists, in fact. Ay. Mejor ahí le dejo. Ese es el representante de libertad religiosa ante el Vaticano y el ecumenismo de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Dice que Dios nos llamó a hacer un movimiento de restauración, no de ataque a otras iglesias. Y que aquellos que atacan a otras iglesias u otras creencias son como terroristas religiosas. Ándale, pues. Este suena como el jefe de los jesuitas. Shh, calladito te ves más bonito. No diga eso, pastor. Se va a meter en problemas. Lo van a marcar como disidente. Hace rato. Es que, amigo y hermano, no importa lo que hagas, al final del día, quien te define que eres o no eres es Dios, no es un libro de así. Quien te define al final del día, mira por ejemplo, al ciego que Jesús curó, lo sacaron de la sinagoga, pero Jesús lo fue a buscar. ¿Qué importó lo que dijo la sinagoga? Importó lo que dijo Jesús al final del día. Pueden sacar tu nombre del libro de una iglesia, pero al final si no lo sacan del libro de la vida, alabado sea el nombre del Señor. Porque ¿cuánta gente va a tener su nombre escrito en el libro de una iglesia y se va a perder en el infierno? ¿No me lo quieres creer? Es que somos tardes para escuchar. ¿Tú te recuerdas de la vergüenza de 1888? Sí, la vergüenza. La vergüenza. Para los que conocen lo que pasó en la iglesia adventista, en el mensaje de 1888, Dios levantó a dos jovencitos, Waggoner y Jones. Waggoner y Jones, jovencitos, imberbes, no tenían ni barba. Era igual que Jesús y los apóstoles, eran súper jovencitos y Dios los llamó. Y cuando viene el Congreso de 1888, mira lo que dice Elena de White, Testimonios a los Ministros, página 91. El Señor en su gran misericordia mandó el más precioso mensaje a su pueblo a través de Waggoner y Jones. Presentaba la justificación a través de la fe. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se echa manifiesta a la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Quién levantó a estos dos siervos? Dios. ¿Quién lo dice? Elena de White. Ahora, si tú no la aceptas a ella, otra vez, ser o no ser. O estás parado a la ley, al testimonio, o estás parado en lo que dice tu pastor o lo que dice tu iglesia. Pero según el Espíritu de Profecía, quien mandó a estos dos jovencitos fue nada más y nada menos con Dios y los mandó con un mensaje. ¿Qué mensaje traía? Escucha, el mensaje dado a nosotros, the message given us, el mensaje que Dios nos dio por T. Jones y Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de Laodicea. Dios vio a la iglesia y todavía Elena de White vivía, pero la vio tan dormida, neutral y apática que Dios tuvo que levantar a Josué y a Caleb. Levantó a dos para despertar a la iglesia. Levantó a dos intrépidos que le vinieron a decir en la cara a los delegados de toda la conferencia general que era hora de buscar a Dios. De hecho, ella sigue diciendo, Review, noviembre 22, 1892,
El fuerte clamor del tercer ángel había comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el perdonador, redentor. Y esto fue el inicio de la luz del ángel, cuya gloria iba a llenar toda la tierra. O sea, más adelante ella va a escribir que si ese mensaje hubiera sido recibido, Cristo ya hubiera venido, la lluvia tardía hubiera venido, la ley dominical hubiera venido, todo hubiera venido ya. Dice, ese era el mensaje del cuarto ángel. El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y de qué se trataba ese mensaje? Era muy sencillo. Lo que ellos decían era que la iglesia adventista se había hecho muy legalista, muy farisea, todo lo como la ley, como el sábado, ¿verdad? No camines tantos pasos, no hagas esto, no hagas lo otro, todo no. Y nos habíamos olvidado del dador de la ley. Le pusimos mucha atención a la ley, no tiene nada de malo, pero la ley sin el autor de la ley solamente es papel y tinta, es piedra. Pero si tú le das prioridad al dador de la ley, entonces la ley tiene sentido. Y eso es lo que Waggoner y George estaban diciendo. No dejemos la ley, pero tampoco dejemos al dador de la ley. Regresemos a Jesús, que es el Señor del sábado, el Señor de la ley. Y al final del día, ¿qué es lo que sucedió? ¿Recibió la iglesia el mensaje? Muy simple y muy sencillo. La respuesta es absolutamente no. Los cancelaron. A los dos. Que David Gates, que Conrade, que Gambetta, que Rivera, que Enamorado y la lista. Cancelados. Puro disidente. Los cancelaron. Y tú dirás, ¿y usted de dónde saca esto? Pues Elena de White, simplemente léelo. Mensajes Selectos, volumen 1, página 23. Dice, la unwillingness, la falta de voluntad, de opiniones preconcebidas y de aceptar esta verdad, si la ampliamos, si es tan amable, esta verdad colocó el fundamento de una oposición compartida, manifestada en Minneapolis, en contra de los mensajeros Waggoners y John. O sea, que ya la iglesia venía con ideas preconcebidas, opiniones preconcebidas, y cuando escuchan a dos jovencitos que nadie los conocía, nadie sabía quiénes eran ellos, no tenían sus doctorados, ni eran líderes mundiales, es como que todo el mundo dijo, ¿y estos sapos de dónde vinieron? O sea, ¿y estos quiénes son? Ideas preconcebidas, ideas prejuiciosas. Se compartió una oposición manifiesta, junta, contra los mensajes de Waggoner y John. Y recuerden que ella había dicho que Dios los había mandado, Dios mismo, pero sigue diciendo, por excitada oposición, Satanás tuvo éxito, shutting away, en quitarle a nuestra gente en gran medida el poderoso mensaje, el poder del Espíritu Santo que Dios quería impartirle a su pueblo. El enemigo previno esto de una manera tan eficaz que al final del día la verdad que debería haber sido llevado al mundo, como los apóstoles la habían proclamado en el día del Pentecostés, esa luz, que es la luz que toda la tierra, con la gloria que en ella residía y por la acción de los propios hermanos, en mucho grado el mundo no la recibió. ¿Y sabes por qué el mundo no recibió esa luz y esa gloria de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir? Porque la iglesia no la recibió. Más adelante Elena de White va a decir que el Espíritu Santo se regresó llorando al cielo. Le dieron una bofetada. Le dijeron bye bye, lo cancelaron. Al mismo Espíritu Santo. Al mismo Espíritu Santo. Por eso le digo una etapa vergonzosa en la iglesia adventista. Sigue diciendo, como la lluvia tardía que había sido colocada por Dios y por el rechazo de los líderes de la iglesia, falló en llevarnos a cruzar el camino a la tierra prometida.
Y en vez de esto, por haber rechazado ese mensaje, nos regresó de vuelta al desierto. Y por 40 años que ellos estuvieron murmurando y en rebelión como el antiguo Israel en Canaán, los mismos pecados nos han evitado el entrar al moderno Israel dentro de la Canaán celestial. Nunca en ninguno de los casos las promesas de Dios fallaron. Fue el espíritu de incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración entre los profesos que se llaman parte del pueblo de Dios, lo que nos ha mantenido en este mundo de pecado y de dolor por tantos años. ¿Por qué razón? Porque Dios no quería dar su espíritu, no. Porque ya nuestras ideas preconcebidas nos evitaron escuchar la nueva luz que Dios quería traer a través de dos jovencitos que eran Waggoner y Jones. El mensaje se rechazó. Carta 184, 1901. Quizás por muchos años tendremos que permanecer en este mundo por insubordinación. Y ya está hablando de la iglesia, por muchos años más. Y sí, ya tenemos casi 200 y aquí seguimos y Cristo no ha venido. ¿Por qué razón? Por insubordinación, igual que los hijos de Israel, pero solamente por la gracia de Dios. Su pueblo no añadirá más pecado sobre pecado, llevando mayor consecuencia a su propio equivocado curso de acción. ¿Cuál era el problema? Que la iglesia se insubordinó. ¿Y sabes en gran parte por qué la iglesia se insubordinó y no aceptó el mensaje? Ella misma lo dice: por los líderes. Oh, sí es duro. Por eso les dije que hay gente que va a sacar fuera de contexto lo que estamos diciendo. ¿Cuánta influencia puede tener un líder, un pastor en una iglesia? Mucha. ¿Cuánta influencia puede tener el presidente de una conferencia en un grupo de iglesia? Muchísima. ¿Cuánta influencia puede tener un presidente de una división? Muchísima. Es que en la iglesia adventista es así. Una vez que te cancelan, te cancelaron a nivel global. Es a nivel de un distrito, es a nivel del mundo entero. Por eso el pastor adventista cuida sus credenciales, para que no te cancelen. Porque si te cancelan a nivel global, ya estás en la lista negra. ¿Y qué tal que Dios te mandó a ti? Y Dios te mandó a predicar, y Dios te está usando a pesar de que acá te cancelaron. Bueno, es que hubo un problema en la iglesia. Y ese problema fue creciendo de a poco, y la Odisea ni cuenta se dio. Elena de Guay estaba clara. Mira cuál era el problema que tenía la iglesia. Por años, la iglesia había estado mirando al hombre. ¿A quién estaba mirando? A su pastor, a su predicador favorito, a su evangelista favorito, al hombre. Y esperaba demasiado del hombre. Uy, me falló, el hombre me falló, aquel pastor me falló, el otro pastor me falló, aquel ministerio me falló. Porque en vez de haber puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, puso los hombres sobre mortales. Como la iglesia católica, ¿verdad? No, el Papa, hay que besarle las manos y besarle los pies porque es el vicario de Cristo. Al sacerdote hay que besarle la mano porque es el representante de Dios. Dice, la iglesia cometió el mismo error. Por años miró al hombre, esperando demasiado del hombre, pero no mirando a Jesús, en quien nuestras esperanzas de eterna vida están centradas. Por tal manera Dios dio a sus siervos, Waggoner y yo, y Jones, un testimonio que presentaba la verdad como era en Jesús. Pongan los ojos en Jesús, no en la ley o la interpretación de los hombres de esa ley, como pasó en los tiempos de Jesús. Dice, le pones cargas al pueblo que ni ellos mismos pueden llevar. Con Jesús todo es posible, sin Jesús todo es imposible. Pero al final del día dice, Dios manda estos mensajes para que el pueblo volviera a colocar los ojos en Jesús. Más adelante ella va a decir
que por muchos años demasiadas responsabilidades a nivel global en la iglesia se había puesto sobre pocos hombres. Ahora, si estos pocos hombres el diablo los controlaba, controlaba el resto de la iglesia. El diablo es astuto. Y ya había muchos dentro de la iglesia que se creían arzobispos casi. Ya había muchos en la iglesia que se sentían intocables. Ya había muchos en la iglesia que por tener el título de vicepresidente o de presidente, ya demasiadas responsabilidades. Y sabes que hay una cosa que le aprendí al presidente Obrador en México: el poder corrompe. El poder corrompe. Y poder absoluto, absolutamente te echa a perder. Es más, mira lo que sigue diciendo ya un poquito más adelante. El hecho de que estos hombres deberían estar en un sitio sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la asociación general lo era, es un asunto del pasado. 1901. Y claro, esa cita se ha debatido por décadas. Dice, bueno, fue en ese tiempo, la iglesia cambió. ¿Realmente ha cambiado las actitudes? ¿Realmente la iglesia ha cambiado su forma de pensar y dejar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios sean la guía, base y fundamento de quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que predicamos y de lo que decimos? ¿O son las reglas humanas los que controlan lo que digo, lo que hablo, lo que predico y lo que no predico? ¿Realmente cambiaron las actitudes desde Wagoners y Jones? ¿Recuerda lo que salió en Adventist Reviews con George Knight? Que por cierto también ya lo pusieron en la lista negra. Finalmente él dice ahí que las actitudes de los jovencitos, estos dos, dice que ellos eran medio prácticamente como que se les había subido la espuma a la cabeza. Y que como eran jóvenes, pues realmente, o sea, al final del día, tristemente, los dos apostataron. Wagner y Jones al final terminaron fuera. El diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto. Y tristemente desde 1888 la iglesia ha venido en un decaimiento espiritual. Y muchos han interpretado que porque hay más iglesias, hospitales, escuelas, colegios, clínicas y la lista sigue, la bendición de Dios. No, hermano, ¿sabes cuántas parroquias tiene la iglesia católica? ¿Sabes cuántos millones hay en el Banco Vaticano? ¿Sabes cuánto vale solamente la Basílica de San Pedro? Si se trata de números, ya la iglesia católica nos ganó desde hace mucho. Son más de 1,200 millones, los adventistas somos ni 20, y de los 20 quítale 10. No se trata de números. Dios quería una definición de parte de la iglesia en aquel entonces, pero por haber rechazado la lluvia tardía al mensaje de estos jovencitos, al final del día, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es de que el Espíritu Santo regresó al cielo y la lluvia tardía se regresó con él. Y aquí seguimos todavía dando vueltas en el desierto, diciendo que somos el pueblo de Dios y sacándonos los ojos los unos a los otros. Diciendo que somos el pueblo de Dios y hablando los unos de los otros. Diciendo que somos el pueblo de Dios y trabajando el sábado, apostatando el sábado. Diciendo que somos los hijos de Dios y con pecados que metemos debajo de la alfombra. Pensando como que Dios no ve y no oye. Y aún así esperando recibir la lluvia tardía. Y después nos preguntamos, ¿por qué no ha venido el Señor después de 200 años? Y Dios desde arriba nos dice, porque ustedes afrentaron mi Espíritu Santo. Por cierto, la iglesia rechazó los mensajes de Wagner y Jones. Pero ¿saben ustedes quién anduvo con Wagner y Jones de arriba para abajo? Predicando. Elena de White. Elena de White viajó por todos lados con ellos para predicar el mensaje que los líderes rechazaron.
O sea que ella anduvo con los disidentes. Sí, ella anduvo con Waggoner y Jones. Donde quiera que iban a predicar, ella decía, el mensaje que ellos predican tiene las credenciales del cielo, aunque los líderes lo rechazaron. Es triste decirlo, amigo y hermano, pero ella misma pagó las consecuencias de eso, porque después la mandaron a Australia. Es otra historia que contaremos en otra oportunidad. La exiliaron, porque la viejita se convirtió en un dolor de cabeza para ellos. Qué duro, qué duro. Ella misma lo dice más adelante. He viajado de lugar a lugar. Materiales de Elena de Gual de 1888, 545. He viajado de lugar a lugar atendiendo a juntas sobre el mensaje de la justicia de Cristo que se predicó. He considerado esto un privilegio, el estar lado a lado con mis hermanos y dar mi testimonio con el mensaje de tiempo en tiempo, porque vi el poder de Dios al atender este mensaje donde quiera que estaba siendo predicado. Ella dijo, tenía el sello de Dios, pero el pueblo ciego, sordo y mudo no escuchó el Espíritu Santo, pero puso los ojos en los hombres. No hemos cambiado mucho. No hemos cambiado mucho. Y si no hemos cambiado mucho, no podemos esperar mucho. O somos o no somos. Tú dirás, el pastor, ¿cómo critica a la iglesia? Ay, hermanitos, si las piedras hablaran. Pero ¿sabes por qué a veces uno no habla? Para que no pierda la fe en nuestra hermandad. Para que no se dé cuenta de las realidades que Stephen Bohr sabe, pero calladito se ve más bonito. ¿O crees que él no sabe todo lo que está sucediendo? Pero el día que empiece a hablar, hasta ahí llegó. Aplaudo al pastor que se atrevió a hablar y lo cancelaron. Esas son las consecuencias de ser. Aplaudo a David Gates, que habla y lo cancelaron. ¿Y sabes cuál fue el pecado de él? De David Gates. Yo hablé con él, yo no lo conocía, me senté a hablar con él, ni siquiera lo conocía. Había escuchado algunos de sus sermones, ni siquiera sabía cuál era el asunto, que era el problema con él. Con esto termino. Escúchalo de la voz de él. Te va a abrir los ojos. En un segundo comienza a hablar. Él mismo cuenta su testimonio. Hola, ¿qué tal, amigos y hermanos? Mis queridos. Aquí estamos en Bolivia, habiendo llegado después de muchos días de trabajo, volando, viajando, entregando equipos materiales a los diferentes países del Caribe y Sudamérica para poder trabajar en el evangelismo y el adelanto de la obra de Dios. Doy gracias a Dios por tanto cuidado y tantos kilómetros de viaje, sin problemas, todo coordinado bien y habiendo llevado a cabo la obra de Dios que Él nos encomendó. Estoy aquí para contestar algunas preguntas. He recibido durante estos días, estas últimas semanas, he recibido varias llamadas de amigos que quieren recibir algo de información. Aparentemente ha circulado una carta de la Asociación General, escrito por uno de los, no dice la carta quién lo escribió, yo sé quién lo escribió, pero fue escrito por uno de los vicepresidentes de la Asociación General hace varios años atrás. Y las preguntas eran, ¿cómo nos relacionamos a esa carta? ¿Cómo ocurrió esa carta? ¿Qué significa? ¿Y cómo debemos verlo? ¿En qué luz debemos verlo? Así que, aunque normalmente para mí no es una gran cosa, a recibir algunas cartas y otras cosas, a la misma vez reconozco que mientras circula esta carta, hay personas, hombres y mujeres de Dios, que quieren sinceramente recibir una respuesta y entender mejor lo que aconteció hace unos años. Esta carta tiene una base en algo muy interesante. Primero,
voy a volver atrás unos 20 años con el pastor Ted Wilson, un hombre de Dios. Cuando él fue vicepresidente por muchos años de la Asociación General, desarrollamos una amistad muy buena, muy amigable, y mantuvimos por correo electrónico esa relación por muchos años. De vez en cuando nos encontramos en diferentes juntas de uniones o en diferentes centros de prédicas, nos encontramos y mantuvimos la relación. Cuando el pastor Ted Wilson fue elegido a la presidencia de la Iglesia Mundial, yo le escribí una carta y de parte de nuestra institución Gospel Ministries Internacional le dije: estamos a su disposición, pastor. En esos días estábamos trabajando en más de 60 países, ahora estamos en 88, y le dije: nos ponemos a su disposición para poder trabajar juntos y para poder servir en cualquier forma. Trabajamos con medios de comunicación, trabajamos con orfanatos, colegios, primarias, obra carcelaria, aviación médica, evangelismo y en publicaciones, muchas áreas de trabajo. Y nos pusimos a su disposición para que el presidente pueda aprovechar estos talentos. Más de 300 personas profesionales trabajando como voluntarios al servicio del Señor. Él rápidamente me respondió y me pidió una cita. Tuvimos una cita en una de las reuniones y me dio más de casi 2 horas, donde hablamos de lo que hacíamos. Me hizo muchas preguntas y allí logramos descubrir que habría realmente la posibilidad de ser un apoyo a la iglesia bajo su presidencia. Él me mencionó que durante sus viajes, él reconoció que estamos trabajando en todas las divisiones, que tenemos proyectos, obras en cada división, en diferentes tipos de trabajo, desde la aviación, educación, medios de comunicación, qué sé yo. Entonces él me pidió lo siguiente, me dijo: David, reconozco que amas la iglesia, reconozco que eres leal a la iglesia y que a la misión de la iglesia tú has dedicado tu vida. Solo te pido que en el trabajo hagas un intento de enfocar en informar a las administraciones de lo que se está haciendo y poder coordinar con ellos. Haz un intento muy superhumano, si puedes, para poder realizar eso y mantener relaciones óptimas con las administraciones. Eso yo he intentado hacer, aunque existen algunas divisiones que tienen administradores con una teología bastante diferente que lo que existe en nuestras divisiones acá en Latinoamérica, la división sudamericana e interamericana. De toda manera, era un gran desafío y yo acepté y agradecí al pastor Ted Wilson por sus consejos y por su apoyo. Ese apoyo siempre lo he tenido. Ese apoyo moralmente lo tengo todavía. El problema fue para él me comunicó que habían en ciertas divisiones, las mismas divisiones donde él también tenía dificultades, oposición, en Europa principalmente, algo en Australia también, en la división del Sur Pacífico. Él me dijo: te he apoyado y apoyo lo que estás haciendo, pero ha sido complicado para mí como presidente, siempre teniendo que defenderte en los diferentes lugares donde cuando me preguntan yo les digo: no, es un hombre consagrado, es un hombre dedicado al Señor, ama a la iglesia, es leal a la iglesia, y siempre él ha mantenido esa posición, hasta ahora lo mantiene. Sin embargo, me dijo: no es mi trabajo, tengo muchas responsabilidades, no es mi trabajo siempre estar defendiéndote, porque tengo otras responsabilidades. Obviamente como presidente así lo tiene, lo reconocí. Voy a asignar a un vicepresidente que atienda tu caso, y cuando alguien se refiere a David Gates, simplemente voy a decir: hablen con el vicepresidente. Tristemente, el vicepresidente que me asignó no tenía el mismo corazón tan tierno y pastoral como el pastor Ted Wilson. Él me asignó un vicepresidente conocido con una reputación de trabajar con mano dura. Hay de todo en la iglesia. Tenemos gente consagrada que son duras y gente consagrada que son tiernas. Entonces, hay de todo, tenemos que reconocer, pero me tocó uno de los duros. Y inmediatamente su primera carta fue como amenazarme con un palo sobre la cabeza si no obedecía. Pero yo le expliqué que yo estoy trabajando en divisiones y hago todo mi parte para poder coordinar y poder informar a las administraciones. Me dijo: vamos a tener una reunión. Y así se programó una reunión hace 2 años y casi 3 años ya,
en unos 2 meses ya será, en un mes ya será 3 años. Tuvimos la reunión, mi esposa, este servidor, el pastor Mike Ryan, vicepresidente, y también vino el secretario, el doctor In, de la Asociación General. El doctor In es un hombre muy tierno también, pero como tiene sus responsabilidades, él vino para acompañar, pero no maneja el asunto normalmente día a día. Entonces, tuvimos la reunión por casi 2 horas. Allí yo entregué todos los informes, expliqué nuestras filosofías, reglamentos internos de la institución, cómo trabajábamos en el mundo, cómo la iglesia ha crecido como resultado de nuestros frutos y que nosotros amamos tanto a la iglesia y queremos servirlo. El pastor Ryan sacó un documento con el doctor In que explicaron que algunas divisiones, mayormente 3 divisiones en principal, la sur pacífica, la de Australia, las divisiones intereuropea, que se llama ahora, lo que era euroafricana, y la transeuropea. Esas 3 divisiones tenían algunas quejas serias y con esas 3 divisiones leímos las cosas y le dije, bueno, aparentemente en mi entender, el problema principal son los medios de comunicación. Yo entiendo eso. Tener una red nacional de televisión o red de internet, aunque sea, permite que los pastores que normalmente son filtrados, que no se les permite predicar en algunos púlpitos porque usan el espíritu de profecía o se refieren a las profecías de Daniel y Apocalipsis 2300 días, que no se permiten en algunos países de Europa y tampoco no se anima mucho eso en Australia. Entonces, al transmitir a estos pastores y laicos con estos mensajes, era un problema para la división, porque así no podrían controlar los medios de comunicación. Controlan el púlpito, pero no pueden controlar los medios de comunicación. Después de hablar de esas dificultades, me hicieron 2 solicitudes. Me dijeron que querían que yo haga una carta enfocando en 3 puntos. Uno es pedir disculpas por cualquier error que haya cometido. Yo dije, con todo gusto, no soy perfecto, soy humano, cometo errores y con todo gusto puedo pedir disculpas cuando he cometido errores. Y también, segundo punto, aclarar si es que mis sermones son un poquito directos. A veces hablamos de las dificultades en la iglesia, los pecados en la iglesia, cosas que hay que corregir, que no son hechos con intención de crítica de la iglesia, sino con el propósito en amor de corregir la iglesia. Y número 3, de poner mi acuerdo con trabajar solamente en obediencia a los reglamentos. Entonces yo dije, perdona, ¿cuáles reglamentos, de cuáles estamos hablando? K05. Sí, tengo copia aquí de K05, tienen 6 puntos y 2 puntos de ellos están en contraste uno contra el otro, le dije, pero en su generalidad K05 está claro y estoy dispuesto. Me dijeron, no queremos que trabaje con solamente con punto 6. Punto 6 está en contraste con punto 4 y lo vamos a leer más a rato. Entonces le dije, bueno, vamos a ver, voy a hablar con mi directorio. Gospel Ministries tiene un excelente directorio de hombres maduros, experimentados y respetados. Tenemos 4 pastores. Tenemos allí el expresidente de muchos años de OSI, que tiene ministerios por todo el mundo. Tengo el expresidente de Eden Valley, que es también una institución de salud muy respetada en Estados Unidos. Tenemos el expresidente jubilado de Wildwood Sanitarium and Hospital, que también es muy respetado por la iglesia, un hombre de mucho renombre. Tenemos el fundador y también director jubilado de Lorebrook Academy, una academia secundaria que hasta ahora funciona en Tennessee. Y mi padre, pastor jubilado, pastor y piloto jubilado, y tengo a un ingeniero de 3ABN. Entre todos, un equipo bastante equilibrado, respetado y bien centrado en la obra. Voy a hablar con mi directorio y vamos a poder responder. El directorio primero consideró los siguientes puntos a estas solicitudes. La segunda solicitud que me hicieron, además de la carta, es que dejemos de trabajar por 10 años. Me sugirieron que yo cierre los programas de aviación,
que cierre los canales de televisión, que deje de hacer funcionar los colegios y primarias y cierre toda la obra mundial por 10 años y en esa forma calmar las aguas. Pero le dije, perdona, si yo hago eso, yo pierdo mi salvación, porque hay miles de personas. Mejor hasta ahí le dejamos. Cerrar su ministerio por 10 años para tranquilizar las aguas. Pues en 10 años se muere. Solo para que vean cómo se la gastan hombres que dicen que están al control de la obra de Dios y que piensan que están encima de este bendito libro. Y todavía esperas que haya revivamientos en la iglesia mientras hacen eso a hombres que están trabajando por Dios. Y todavía les llaman disidentes. Él ya está en la lista negra. Él ya está cancelado. Porque él decidió no cerrar el ministerio, porque Dios lo llamó a este ministerio. Es como Pablo, ¿verdad? Pablo dijo, bueno, ustedes no me llamaron, a mí Jesús me llamó. Él me tumbó del caballo, ustedes no me llamaron, fue Dios el que me llamó. Y con valor ha predicado. No se ha mantenido neutral. ¿Es humano? Sí. Igual que tú, igual que un servidor. La pregunta es, ¿ser o no ser? Él ya se definió. Conrad ya se definió. Pastor Pine. Walter Bate ya se definió. Y la lista sigue de muchos que se han definido. Y han pagado el precio de definirse. Pero hermanos, no podemos estar en dos aguas para siempre. O somos o no somos. O seguimos el escrito está de la palabra de Dios, o sigue la voz de los hombres. La decisión al final del día es tuya. La decisión es tuya. Pero recuerda que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No por lo que predican, por sus frutos los conoceréis. Y al final del día, amigo y hermano, aquel que se ha definido le llueve sobre mojado. Esa es una de las evidencias más grandes que el diablo está enfurecido contigo, porque lo que estás haciendo le está pisando los callos. Pero si tú dices, no, pastor, a mí nunca me pasa nada, pues no estás haciendo nada, estás en neutral, ni te va a pasar nada, por más que le aceleres, vas a seguir igual toda la vida. Por más sermones que te prediquen, por más revivamientos que haya, por más campañas que haya, por más semanas de oración, por más vigilas que haya, estás en neutral. Ni para adelante ni para atrás. Es más, hasta en neutral el carro se va más para atrás, ¿eh? Por eso, el tema del día de hoy, con mucho amor, hermanos, con mucho amor, para que el que tenga oídos oiga. Y no es porque uno que está sentado acá es perfecto, porque Dios sabe que Dios escogió la peor porquería de este mundo para predicar su verdad, entre los cuales me incluyo. Entre los cuales me incluyo. Porque no merezco ni abrir la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién merece abrir la palabra de Dios? ¿Tú? ¿Los de la administración? ¿Los de los ministerios? Oh, amigo y hermano, hay un juez que pesa los corazones. Y pesará el corazón y la obra de cada persona mientras estuvo en la carne. La pregunta es, el día que te pese a ti, ¿en qué lado de la balanza te va a encontrar? Esa es la pregunta. Porque tu ministerio al que apoyas te puede aplaudir. Tu iglesia a la que apoyas te puede aplaudir. Te pueden dar trofeos y diplomas y de todo. Pero a lo mejor allá en el cielo, dice ahí, perdido, al cielo no entra. ¿En dónde está tu lealtad? ¿En dónde está tu corazón? Y no hablemos, miren, si hablara, mejor aquí le dejo.
No nos metamos ya en camisa de once varas. ¿O no sabes lo que acaba de pasar con 3ABN? Que hace 3 años el director general de 3ABN se cansó de estar callado. Y dijo, llegó la hora de hablar. Se tiró un sermón que este sermón le queda cortito. No, este sermón está suavecito. No, el hombre habló de la homosexualidad. Dijo, ¿saben qué, hermanos? Condenamos mucho a los evangélicos de que porque pisotean el sábado y nosotros. Dice, pecados de libertinaje, homosexualidad dentro de la iglesia, y nadie dice nada y todo el mundo se calla, y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar, y todo el mundo diciendo amén. Se sintió el Espíritu de Dios. Pero el año que siguió, recibió de críticas como no tienen idea. Es más, al tercer año que siguió, hasta cuando predicó, le pusieron al esposo a un lado. Se ve chistoso porque la esposa está parado con él y él está volteando y le dijo, ¿lo dije bien? Porque era tanta la gente que estaba llamando y criticándolo. Pero la pregunta es, si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar. Y qué lástima que la Odisea, que tuvo la oportunidad de haber recibido el Espíritu Santo, le dio la espalda y lo mandó de regreso a cielo otra vez. Si estamos esperando que venga el Espíritu Santo, amigo y hermano, ¿sabes por qué? Es porque no ha venido. Por eso lo estamos esperando. Y la pregunta es, ¿cuál es la piedra de tropiezo que hace que no venga el Espíritu Santo? Pregúntate. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Creo que es la misma de 1888. Tenemos los ojos puestos en el lugar equivocado. Tenemos los ojos puestos en el lugar equivocado. Y el diablo nos engañó igual que 1888. Si pudiera hablar de eso, hermano, si pudiera hablar, me amanezco hablando aquí. Es un tema que he estudiado, es el de 1888. Fui pastor 2 años ahí en la Universidad de Andrews. Tuve acceso a los archivos de 1888 en la parte de abajo de la biblioteca de Andrews University. Me los bebí todos los archivos. El presidente que estaba enfermo, y cuando venía la votación, cuando se iba a hablar del tema de la ley en Gálatas y todo eso, y Elena de White no había tenido una postura, y cuando se iba a hablar si el mensaje de Wagner y Jones venían de Dios o no, vinieron líderes de la iglesia. Él estaba enfermo en la cama, y ¿saben qué les dijo el viejito? No apoyen el mensaje de esos muchachos. Desde la cama, enfermo, la influencia de los hombres. Mejor Elena de White vio en ellos, siendo jovencitos, el Espíritu de Dios moviéndolos. Si eres, te va a pasar lo que le pasa a él. Te van a cancelar. Te van a decir, cierra tu ministerio. 10 años, 10 años, qué ridículo. 10 años. Te van a quitar la credencial, te van a echar del ministerio, te van a dejar de apoyar monetariamente. Sí, hermano, esa es la consecuencia de ser. ¿Por qué creías que nada más ser cristiano es ir a sentarte y calentar una banca? No, ser trae consecuencias. Si somos amigo y hermano, ya lo dijimos a la entrada de este tema, vamos a ser rechazados, ridiculizados, perseguidos y hasta muertos. Y si no somos, pues entonces bienvenido al club de los neutrales. Bienvenido a aquellos que les pasa el Espíritu Santo por enfrente y ya no pueden verlo. Bienvenido al grupo de los calientabancas. Bienvenido al grupo que no les importa nada porque ya son tan indiferentes que les da lo mismo que el mal triunfe allá afuera, y les da lo mismo mientras tengan su teléfono y su aire acondicionado prendido. Bienvenido al club de los neutrales. La pregunta con la que comenzamos es la pregunta con la que finalizamos. ¿Ser o no ser? Ese es el dilema.
Mi pregunta para ti, en el nombre del Señor, amigo y hermano, es: ¿eres o no eres? Porque si eres, viene una consecuencia. Y si no eres, no pasa nada. Eres el consentido de Satanás. Te tiene dormido como gatito, acariciándote. O somos o no somos. Dios nos tenga misericordia. Que Dios se apiade de su pueblo. Que Dios se apiade de nuestros líderes, humanamente hablando. Que Dios abra los ojos de aquellos que hemos estado ciegos por tanto tiempo y no hemos visto la luz de Dios. Y que Dios nos ayude a poner el granito de arena para la obra del Señor. Leí un comentario de una persona que decía que para qué gastar tanto dinero en hacer estos libros que la gente ni lee. Deje contesto muy humildemente a esta persona, contándole de los que pasó en Oaxaca. El año pasado estuvimos en Oaxaca, la iglesia central. Y al final de la predicación vino un hombre muy bien vestido, con corbata y con saco, y bien vestido. Y me dice: pastor, y estaba la fila larga de gente que quería hablar. Al final ahí no se movió, pasaron como 2 horas y ahí sentado. Finalmente se levantó y me dijo: pastor, ¿le puedo dar un abrazo? Le digo: sí, con gusto. Me abrazó y me dije: me presento. Y ya se presentó. Me dice: yo soy fulano de tal, yo vengo de Ciudad de México. Digo: de México hasta Oaxaca, pues está lejísimos. ¿Y cómo vino? Pues en autobús. Yo pensaba que era un pastor. No, era un hermano. Yo le digo: ¿y usted a qué iglesia va? Dice: pues a la iglesia Pentecostés. O sea, no era ni adventista, era un Pentecostés. Y yo le dije: no, en mi mente no entendía. ¿Y cómo usted vino desde allá, desde México acá? Dice: porque yo vi en el programa que ustedes dan que usted venía a Oaxaca. Y dice: tengo que ir a contarle mi testimonio. ¿Y cuál es su testimonio, hermano? Dice que los libros que usted mandó del conflicto de los siglos, porque se mandaron ¿cuántos? 12,000, como 12,000, y llegaron a Ciudad de México. Dice: uno de esos grupos me regaló el conflicto de los siglos. Y yo lo vi y dije: ¿y ese libro qué? Mataburros, o sea, está bien grueso. Dice: yo lo vi, se me hizo rarísimo y lo empecé a leer. Dice: empecé a leer la primera página y se me devoró el libro. Aprendí de la inmortalidad del alma, aprendí que los muertos no saben nada, aprendí del sábado. Pastor, yo guardo el sábado. ¿Y a qué iglesia va? Pues a ninguna, me quedo en mi casa y guardo el sábado. ¿En serio? Sí, y yo aprendí del santuario, que Jesús es mi redentor. Aprendí que el rapto secreto es una mentira, que Jesús viene con los ángeles del cielo. Aprendí todo eso. ¿Y dónde lo aprendió? En el conflicto de los siglos. Y mientras el hermano me está contando, mi corazón está latiendo diciendo: el poder de la página impresa, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y entonces le digo: ¿y el libro, hermanito? Dice: híjoles, ya no lo tengo, pastor. Y le digo: ¿y dónde está? Y se lo presté. ¿Y a quién se lo prestó? Dice: pues a mi pastor. Dice: porque así como yo conocí la verdad, él también la tiene que conocer. Un pentecostés dándole el libro al pastor pentecostés. Vale la pena. Y vale la pena no es porque yo lo diga, es porque Elena de White dice que la obra de las publicaciones bajo la lluvia tardía traerá una cosecha de miles de almas. Si tú estás en contra de eso, estás en contra de Dios. Otra vez, ¿dónde estamos parados? ¿O somos o no somos? ¿O tú crees que uno está metido en esto que no implica un trabajo gigantesco y fenomenal? No, si Dios dice que estas son semillas de salvación, y bajo la lluvia tardía miles vendrán, así como este pastor. ¿Han escuchado el pastor peruano? El pastor que anda diciendo que guarda el sábado y todo eso. Ya recibió un conflicto de los siglos. Cuando fui a República Dominicana fueron 2 pastores y una pastora. Y dice que van a ayudar a la publicación de este libro en la imprenta. Ya está la imprenta en República Dominicana. ¿Y qué leyeron? El conflicto de los siglos. Dios no se equivoca.
Humanamente tú te inventas el camino que tú quieras al final del día. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Pero sabes, ni yo no critico porque ni yo había entendido este tema. Igual que la persona que hizo el comentario, yo estaba igualito. Yo pensaba, no, la gente que va a leer ahorita un libro como El Conflicto, que es un mataburros, que está súper gruesísimo, si ni quiere leer la escuela sabática, menos vale El Conflicto de los Siglos. Yo no creía en eso de publicar El Conflicto de los Siglos, pero cuando vino la pandemia y empecé a estudiar el libro de Fernando Schacks, Preparación para la Crisis Final, donde él tiene citas que bajo el fuerte pregón, la obra de las publicaciones traerá miles de almas a los pies del Señor, ahí Dios me puso la convicción de repartir estos libros como hojas de otoño, lo que decía Elena de Guay. Y por cierto, hay un video donde Elena de Guay explica, claro, alguien habla, pero lee lo que Elena de Guay escribió, que si hay un libro sobre todos los libros que ella ha escrito, que tiene que ser regado como hojas de otoño, es el libro Conflicto de los Siglos. Simplemente estamos haciendo lo que Dios nos ha indicado que se tiene que hacer. Y no siempre lo que se tiene que hacer es lo popular. A veces es lo más difícil, pero ese es el camino de Dios. ¿Y sabes cuántas almas se han convertido por este libro? ¿Saben cuántas almas se van a convertir por este libro? Solo Dios lo va a dejar saber bajo el fuerte pregón. Cuando venga el poder del Espíritu Santo, los que tendrán este libro aprenderán la verdad y serán parte de aquellos que proclamarán que Cristo está a las puertas. Por lo tanto, hermanos, creo que sí llegó la hora de la definición. Si no te has definido, yo te invito en esta tarde, defínete a favor del Señor. No pretendas ser, sé. Y si no quieres ser, entonces no seas. Pero defínete. Pero no estés a la mitad. No te vaya a pasar como la historia de los dos que van cruzando la cerca y están cruzando para Estados Unidos. Y hay una cerca de púas que está súper tensa, esa de púas que tiene un montón de alambres. Y entonces vienen los dos y le dice uno al otro, oye, si quieres yo le bajo con el pie a la púa y le subo y tú pasas, y cuando estés del otro lado, haces lo mismo y yo paso. Y yo, ok, pues. Entonces le bajó con el pie y le sube con la otra mano y se pasó del otro lado. Y entonces el otro le dijo, pues ahora tú. Y entonces baja la púa con el pie y le sube cuando van cruzando. Pero cuando va a la pura mitad, el que está del otro lado sosteniendo la púa, la empieza a soltar. Y el otro a la pura mitad. Y dice, ¿y por qué no bajas la púa para que yo pase? Y cuando voltea, viene un toro de 500 kilos con unos cuernos y viene a toda velocidad en estampida para agarrarlos. Y el otro se paniqueó, el otro se quedó congelado. Y entonces el que estaba en medio de la púa le dijo, amigo, o te despiertas o te despiertas, porque si no te despiertas, te lleva el toro a ti y me lleva también a mí. No podemos estar a la mitad, o estamos de un lado o estamos del otro. Porque si al final del día nos mantenemos neutrales, el toro nos va a llevar a todos. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que todo aquel que viene a Jesús, Él no lo rechaza. Esa es la promesa del Señor. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hoy es el día de la elección. Pero la elección no la va a hacer Dios, la elección la tienes que hacer tú. Solamente estate consciente que si decides ser, hay consecuencias. Y si decides no ser, también hay consecuencias al final del día. Ese es el dilema. Tenemos que tomar una decisión. O somos o no somos. Y espero en el nombre del Señor que tomemos la decisión